compartir algo ahorita para que miremos los temas. Seguimos con la misma metodología, jóvenes. Ayer estábamos viendo el aforo de fuentes por métodos directos, que es el cálculo de velocidad, conociendo el área de sección transversal, que son los que vimos ayer por molinete y por flotador, ¿verdad? En el caso de hoy vamos a trabajar, en el día de hoy vamos a trabajar con un aforo volumétrico que es un poco más sencillo y se puede ubicar a fuentes más pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos hablar de aforar por medio de volumen o por un aforo volumétrico o un río, sería muy difícil porque lo que necesitamos es almacenar toda la cantidad de agua que viene en el río y medirlo en un recipiente y luego tomar el tiempo que se está llenando toda esa cantidad de agua sobre el recipiente. Entonces en un río sería bien difícil, en una quebrada es difícil. Entonces lo más práctico, imagínense ustedes, tenemos una llave de una pila, por decirlo así, la llave de una pila. Ponemos un recipiente, podemos tomar un balde, un barril que esté vacío y que sepamos su volumen, y luego abrimos la llave y tomamos el tiempo que se llena el barril. Entonces estaríamos encontrando una cantidad de agua, que sería el volumen de agua que tiene el mismo recipiente, ¿verdad? Si el recipiente tiene 10 galones o tiene 100 galones, ese sería el volumen de agua que estamos desarrollando en la práctica. Y el tiempo sería desde que comenzó a llenarse hasta que finalizó su llenado. Ese sería el tiempo de llenado, que sería entonces el cálculo de caudal entre área. Perdón, de volumen entre tiempo. Para verlo, les voy a, no sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí. Ah, bien. Entonces, la práctica número 3. En la práctica número 3, lo que vamos a realizar es el aforo volumétrico de un recipiente. Vamos a permitir acá a sus compañeros. Y para ello, les voy a poner un video también al final para que sea más lo puedan ver más fácil, que sería una parte volumétrica. Y yo les voy a ir mencionando ciertas situaciones. Un video que se muestra cómo sale la parte del volumen. Tiene que conservar entre medio para los compuestos, ya están avanzando con las flores. Hoy vamos a ver. Que ahora están dando perdón. Ingeniero, el video no tiene sonido, ¿verdad? Pues sí, fíjese que le puse sonido. ¿No escucha? Bueno, No, voy a subirle a ver si es el que está muy bajo. Es que está bien bajo el volumen, fíjese. No sé si él lo escucha ahí. ¿Escucha? no se escucha. Ah, ya. Bueno, entonces, si no escucha, yo le voy a ir hablando entonces en la presentación. Vamos a ver. Aquí lo que se está mencionando es una pequeña introducción acerca de los tipos de aforo que se pueden realizar, ¿verdad? Ayer vimos el ayer vimos el molinete y vimos también lo que es el aforo por flotador. En la imagen ahorita que detuve el video, pues se ve que se está realizando un aforo volumétrico. Voy a volver a ponerlo, como este caso.
Por ejemplo, no sé si ustedes han notado en algunas comunidades que para llevar el agua hasta su comunidad, pues uno busca una fuente cercana y va a tomar el agua a la parte más alta, ¿verdad? Donde comienza, donde nace el agua, porque eso es lo que va a estar permanente todo el año. Entonces uno busca esa fuente, la entuba y la lleva a la comunidad. Entonces, para conocer la cantidad de agua que llega a la comunidad, pues se hace el aforo volumétrico, como se ve en la imagen. Lo que tiene la imagen es un pequeño recipiente, el recipiente que está de color rojo. Se debe de conocer cuál es su volumen, y si conocemos el volumen y tomamos el tiempo que se tarda en llenarse, entonces hacemos la operación de esta operación que está por acá, que es esta ecuación, que es volumen entre tiempo. Se lo voy a hacer por acá también. Caudal va a ser igual a volumen sobre tiempo. Esa es la ecuación que vamos a trabajar hoy. Entonces, con esa ecuación, nosotros determinamos primero el volumen, ¿verdad? Para el volumen, le voy a ir escribiendo aquí. De todos modos me pueden ver. Para el volumen es necesario conocer las dimensiones. Por ejemplo, si es una circunferencia, ustedes saben que la circunferencia, voy a tratar de abrir un programita acá en AutoCAD, en lo que les estoy hablando. En una circunferencia, como el caso que está en la figurita, esa circunferencia, pues lo que tenemos es el cálculo que es necesario saber: el área de la circunferencia multiplicado por la altura del recipiente. Si yo conozco área, que son unidades de metros cuadrados, y lo multiplico por la altura del recipiente, que son unidades de metros lineales, entonces voy a obtener el caso de un volumen. Para ese caso, bueno, aquí tengo un ejemplo de algo que se hizo un cálculo, pero les voy a explicar algo por acá. Por ejemplo, yo tengo una circunferencia y esa circunferencia, pues yo puedo trazarles, vamos a ver, todos me miran, ¿verdad? Lo que estoy haciendo en la computadora. Sí. Bien, entonces les voy a ir explicando como que estuviera en la pizarra. Entonces, yo tengo una circunferencia en este sentido. Esa circunferencia tiene que tener una medida. Si tenemos una medida, vamos a ver qué nombre tiene esta medida. ¿Es radio o diámetro? Diámetro. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Ese es un diámetro. Entonces, si ese es el diámetro, quiere decir que el radio va a ser de 5 metros. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Para efectos de la clase, del ejemplo, entonces yo voy a trabajar con un diámetro de 10 metros. Si yo tengo un recipiente que es como un cilindro, como el caso de la figurita que se encuentra aquí, van a ver ustedes que esto es un cilindro, ¿verdad? Por lo general, los recipientes, hay algunos recipientes que son más angostos en la parte inferior y más anchos en la parte superior. Entonces, eso nos puede afectar porque tendríamos que entonces tener 2 diámetros. Pero lo mejor es tener como una especie de un balde o un barril como el que se mira a continuación. En el caso que está acá adelante, que es este, se mira un barril. ¿Todos han visto esos barriles? Sí. Aproximadamente el barril tiene una capacidad para 200 litros, 220 litros, eso es lo que tiene la capacidad del barril. Y lo que necesitamos es tener cuál sería el diámetro. El diámetro que aquí tengo yo son de 10 metros, es un diámetro bien grande, ¿verdad? No es como ese barril, el barril solo tiene aproximadamente 60 centímetros. Eso es un poco, entonces si yo quiero hacer eso, vamos a poner aquí una circunferencia más pequeña y vamos a decir que esto tiene 0.6. Vamos a decir que el diámetro va a ser de 1,20 metros. O vamos a trabajar con uno de 1 metro, 1,20. Vamos a decir, tenemos un diámetro de 1,20 metros. Ese sería el diámetro. Pero
Si queremos trazar una circunferencia, perdón, un cilindro, entonces el cilindro lo que va a tener es que va a ser la forma algo así. Algo así, la forma del cilindro. Entonces, vamos a decir que esta de aquí, no es lo que yo le traté de hacerlo isométrico, esta forma de aquí es los 1,20 metros de diámetro. Entonces quiero que todos me lleven la parte esta, que esto es 1,20 de diámetro. ¿Sí? Y es necesario conocer la altura de este para poder conocer yo el volumen. Y la altura en mi figura tiene 3,78 metros. Si hablamos de volumen, es necesario para el volumen conocer el área de sección transversal, que sería el área de la circunferencia, multiplicándose por la altura de ese cilindro. ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, volumen, sí, ¿verdad? Si hay alguna duda, me dicen, me detienen ahí, porque yo iré hablando aquí como que estuviera en la pizarra. Entonces, el área de una circunferencia, lo voy a copiar aquí. El área de la circunferencia va a ser igual a el pi, que no tengo el pi aquí en la computadora. Vamos a ver. No tengo pi. Si no tengo pi, entonces voy a poner la medida del pi, 3,1416. ¿Saben ustedes cuál es pi, verdad? Es lo de radianes. Sí. Entonces sería pi por diámetro cuadrado entre 4. Esa es la ecuación. Pi por diámetro elevado a la 2 entre 4. Entonces, la ecuación, aquí, tengo que estar diseñando estas ecuaciones. Y tenemos ecuación que es el volumen del cilindro de sección la parte de arriba. ¿Estamos de acuerdo todos? Y multiplica el lado de que está aquí. Entonces, con ese volumen, sí, lo único es que va a hablar como el caso del ejercicio. Entonces, ese foro volumétrico, lo que vamos viendo aquí en el ejemplo es que, bueno, notan ustedes aquí el mismo caso. Vamos a ver, aquí lo voy a parar por aquí. Vamos a verlo por aquí. Es lo de las fuentes que estamos hablando. Son fuentes de unidades más que todo. Podría ser también la medida de pozo. No sé si ustedes han podido ver cuando están perforando un pozo, que cuando perforan el pozo, sale una cantidad de agua al momento de que perforaron y encontraron el agua, y entonces empieza a salir el agua hacia arriba y empieza a salir el agua hacia arriba, y haciendo lo que se mira ahí en el caso, como tener una pila y haciendo llegar el agua y llenarlo, pues entonces podemos conocer el aforo volumétrico a partir de ese procedimiento.
Entonces, aquí en la imagen se ve cómo se va llenando ese recipiente. Este recipiente que está acá, ese recipiente en la imagen, pues, es un recipiente irregular, ¿verdad? Es como un cono. El cono es complicado conocer o tratar estas figuras. Entonces, mejor tener una figura un poco más sencilla para poder retrabajar un cubo o un cilindro, ¿verdad? Como teníamos en la figurita. Y esto que va avanzando es el tiempo que se logra el llenado. Entonces, al final, en el pequeño esquema, lo que se hace es que caudal, que es con la letra Q mayúscula, caudal es igual a volumen entre tiempo. Esa es una buena imagen para que ustedes la puedan capturar y la tengan en mente, ¿verdad? Entonces, si pueden tomar ahí, no sé, tómenle una imagen o algo. De todos modos, el enlace está en el documentito que les voy a enviar. Y le pueden tomar ustedes su ecuación. Igual está en el documento. Entonces, eso sería la ecuación de volumen entre tiempo para caudal volumétrico o aforo volumétrico. En la formulita, caudal es volumen entre tiempo. El caudal lo podemos dejar en litros por segundo, en litros por hora, en metros cúbicos por hora. Las unidades van a depender de lo que ustedes necesiten. Si ustedes necesitan trabajar en un sistema con unidades de litros por hora, pues entonces vamos a trabajar de litros por hora. Pero quiero que tengamos cuidado con esto, porque aquí hay cuestiones de unidades. No sé si ustedes... Si presentan problemas en la conversión de unidades, entonces podemos hacer en la próxima clase tener un par de cálculos ahí para que no tengan ese problemita. Por ejemplo, yo tengo litros por segundo y lo quiero pasar a litros por hora, entonces yo hago la conversión únicamente de segundos a hora, ¿verdad? En una hora hay 3.600 segundos, entonces lo que voy a hacer es multiplicarlo. Y voy a obtener el caudal en litros por hora. Quiere decir que me va a aumentar porque si había 100 litros por cada segundo, entonces yo lo multiplico por 3.600, quiere decir que va a haber más cantidad de litros en una hora. Entonces hay que buscar un poquito la lógica del cálculo para poder desarrollarlo y no tener problemas. También puede haber unidades de metros cúbicos por hora, que es lo que hacemos en el ejemplo de que yo estaba haciendo la figurita del cilindro, que tenemos el área en metros cuadrados y lo multiplicamos por la altura en metros, tendríamos metros cúbicos, y eso sería dividido entre el tiempo de llenado, ¿verdad? Que fue una hora, o el cálculo de la conversión que nosotros estamos desarrollando. Lo mismo el volumen, podemos trabajar en litros, podemos trabajar en metros cúbicos, podemos trabajar en galones, podemos trabajar en mililitros, como las unidades que nos convengan. El tiempo, podemos hablar de segundos, podemos hablar de minutos, podemos hablar de horas. Este es un ejemplo. Creo que no tiene el audio, me dicen. Entonces yo le voy diciendo. En el ejemplo tenemos un recipiente de volumen de 10 litros y el tiempo que se llenó para 10 litros fueron 5 segundos. Entonces, ¿cuál sería la operación de 10 entre 5? Dos. Dígame. 2. 2, exactamente, 2. Entonces tenemos 10 sobre 5 son 2. Esa es la unidad, ¿verdad? Perdón, esa es la magnitud de cálculo. Pero necesito tener unidades. El caso en la clase, yo les menciono a los muchachos, cuando ustedes salen de primer año y llegan a segundo año, la diferencia que yo puedo notar es que ustedes trajeron clases de matemáticas donde poco usan unidades de medición. Pero en segundo año nosotros ocupamos las unidades de medición en todo. Si ustedes llegan a la clase de física, van a ocupar unidades de medición para fuerza, para presión, para área, para volumen, para caudal, para todo, ¿verdad? Para velocidad.
Si van a topografía, lo mismo, necesitamos unidades de área, unidades de volumen, unidades de longitud. Si van a hidráulica, pues lo mismo, ocupamos unidades de todo. Y si estamos hablando de caudal, es necesario conocer qué unidades estoy desarrollando, porque si en este caso tengo un cálculo de 10 sobre 5, que es 2, pero necesita acompañarse con las unidades de medición. ¿Qué unidades tiene el ejemplo? Litro por segundo. Litros por segundo, exactamente. Entonces, yo sé, si analizamos, yo sé que por cada segundo, ¿qué cantidad de agua voy a obtener? Dos litros. Exactamente. Eso es lo que yo obtengo. Entonces, yo tengo por cada segundo 2 litros de agua. Pero si yo quiero abastecer una comunidad y quiero llenar un tanque de 5,000 litros, bueno, no una comunidad, yo quiero abastecer un par de casas y quiero llenar un tanque de 5,000 litros. ¿Cuánto tiempo ocupo para llenar ese tanque? ¿Qué tiempo ocupo? 2500 segundos. Exactamente, 2.500 segundos. Y si yo segundos los convierto a minutos, ¿cuántos minutos necesito? $41.5 minutos. Exactamente, 41 minutos y medio. Quiere decir que un tanque de 5,000 litros con una llave que me esté dando esa cantidad de agua, yo lo voy a llenar en menos de 1 hora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo ese caudal, entonces yo puedo tomar decisiones. Por ejemplo, podría ser que yo no necesite 5,000 litros. Yo necesite abastecer en un día, yo necesite 30,000 litros. ¿Será que con ese caudal tan pequeño podré abastecer yo 30,000 litros? Podría ser si utilizamos más tiempo, ¿verdad? Entonces, si aproximadamente yo necesito 1 hora para 5,000 litros, quiere decir que voy a ocupar entonces de cuántas horas para los 30,000 litros. Aproximadamente 6 horas. Un poco menos de 6 horas. Entonces, si tenemos ese tiempo o ese volumen, yo lo puedo traducir en 6 horas. Ahora vamos a ver otra cosa. Yo necesito una cantidad, una capacidad de agua de 30,000 litros al día para regar mi sistema de riegos. Entonces, para llegar a regar ese sistema necesito de 6 horas. Yo lo puedo desarrollar en el día y estar regando durante 6 horas. Habría que analizar si es prudente regar en tanto tiempo, por lo que puede llegar a ocurrir las horas del día también por la evaporación y todo lo que tenga que ver. Pero esa es una manera de poder hacer el desarrollo. Podría ser con el caso de la universidad, si fuera el caso de la universidad que ocupo 30,000 litros para llenar de agua todos los cultivos. Puede ser que en 1 hora yo llene el cultivo 1, en otra hora el cultivo 2, en otra hora el cultivo 3 y así voy a llevar 6 cultivos para poder desarrollar con ese caudal. Entonces son análisis que uno puede desarrollar, no por tener una fuente pequeña, significa que vamos a dejar un proyecto por fuera, ¿verdad? Sino que hay que tomar decisiones y hacer esos cálculos de la mejor manera. Entonces son los 2 litros que habíamos hablado. Y tendríamos por cada segundo 2 litros de agua. Esa es la forma del aforo. Vemos la cantidad de agua que está pasando y vemos el volumen acá abajo. Bueno, está el mismo ejemplo de lo que estamos hablando, que el volumen lo podemos identificar de esa manera, ¿verdad?
En el cálculo que pudieron ver ahorita, nosotros estábamos haciendo el cálculo que hablamos en el mismo ejemplo con el cálculo este del videíto, y tenemos el ejemplo que hicimos, que lo redondeamos a los 5,000 y son por cada hora 3,600 segundos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso. Diferentes tipos de recipientes para poder realizar el aforo volumétrico. Estos ya están graduados. Primo, estos ya están graduados y podemos ver el volumen de acuerdo a esto, y vamos tomando tiempos a las diferentes posiciones. Para el ejemplo, yo les voy a dejar un trabajito. Los métodos de ayer va a ser un poquito más complicado que ustedes me hagan una práctica, pero este de aquí sí lo pueden hacer todos en su casa. Toman una llave y esa llave pues llenan un recipiente que ustedes conozcan su volumen y pueden tomar el tiempo para determinar el caudal de esa llave. Y ustedes determinar, si abren toda la llave, qué cantidad de agua está pasando por esa llave, para que ustedes me hagan la comparación en todas sus casas. No escuchan todavía el audio, ¿verdad? No. No se escucha. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando aquí. Al final son recipientes, diferentes tipos de recipientes para hacer el cálculo. Aquí lo que nos mencionan es que tenemos diferentes recipientes y de diferentes tiempos. Entonces los caudales van a ver cómo se refleja aquí abajo, que fue de esa forma. Los caudales tienen que andar, si es la misma fuente, los caudales tienen que andar similares, ¿verdad? Solo que como los volúmenes de llenado eran diferentes, los tiempos van a ser distintos. Pero cuando hacemos comparamos los tres, vamos a ver que los caudales son similares. Entonces el caudal se puede promediar y nos quedan 1.31 litros por segundo para ese recipiente. Que ustedes pueden hacer eso, tomar un recipiente que ya conozcan ustedes su volumen. Por ejemplo, algo que todos tengamos en nuestra casa, tenemos un balde. Ese balde me lo van a medir, van a tomar el área, que sería con el diámetro del balde, con la ecuación que estábamos viendo acá en la parte de la figurita de AutoCAD, multiplican por la altura y eso sería el volumen. Quiere decir que si modificamos la altura, vamos a modificar el volumen. Y de esa manera ustedes pueden tener 3 tipos de volumen o 3 volúmenes diferentes y 3 tiempos diferentes. Entonces me van a hacer una pequeña práctica como eso de cada uno en su casa. Al final aquí lo que tienen es una pequeña fuente que viene como tipo escorrentía, ¿verdad? Y se pudo entubar. Claro, aquí no es certera del todo porque se está escapando una cantidad de agua aquí abajo, ¿verdad? Se escapa una pequeña cantidad. Pero de esa manera pudieron aforarla. Ustedes pueden ver acá, pueden tener una escorrentía cerca de su casa y esa escorrentía la podemos aforar de esa manera, ¿verdad? Como dijeron aquí, ya es entubándola y se puede medir. Lo mismo, tenemos un balde de 10 litros con un tiempo de 29.32 segundos, un tiempo segundo de 30 segundos y un tiempo tercero de 30.13 segundos. Se hacen 3 mediciones diferentes para tener una mejor apreciación del caudal.
Aquí hay un video más que puedo repetir, pero voy a ver un poquito más. Porque la forma, que forma de un metro, de forma como que recientes. Lo mismo está aquí. Vamos grabando, después de ya viene corriente y que si no un constante conocer el porque partir el horario, ¿verdad? Si es algo ver esa es una manera que se recibe pues de 4 metros, largo de 6 metros y la profundidad de 2 metros. Podría ser que eso sea un tanque de 4 metros de lado por 6 metros de lado por 2 metros de altura. Que vamos a tener 4 por 6 por 2, esos son unidades, 4 metros por 6 metros por 2 metros igual a 48 metros cúbicos de volumen. El volumen tiene que representar siempre la medida cúbica. Y si tenemos 48 metros cúbicos, ayer hablábamos de que un metro cúbico equivale a 1000 litros, multiplicamos por los 48 metros cúbicos y vamos a obtener 48,000 litros de agua o de lo que estemos almacenando en ese recipiente. Cabe mencionar, jóvenes, que en el caso de las presiones, lo van a ver ustedes, lo vamos a ver con ustedes en las clases, en el caso de las presiones, no mejora cuando esta altura es más alta. Significa que si la altura de 2 metros, yo puedo hacer un tanque más angosto y hacer un tanque más alto. Yo puedo tener el tanque más alto y lograr mayor presión. El detalle es que también si logro mayor presión, entonces tengo que reforzar también la estructura, ¿verdad? Porque voy a obtener un poquito mayor de presión en la parte del fondo. Pero también logro mayor presión en la salida. Al momento de la salida y me generaría también un poco mayor velocidad para obtener cuando sea necesario. Eso es el ejemplo que queremos conocer el tiempo, es lo que están dando a conocer. Entonces, creo que con ese video terminamos lo que sería la práctica de aforos. No sé si tienen algún problema, perdón, alguna pregunta. ¿Algo más? Ese es un método sencillo en realidad, ¿verdad? Solo el volumen entre tiempo, pero no más de casa. Aquí hay un método que es de casa, que lo van a poder trabajar. Vamos a ver aquí. ¿Escuchan el audio? A ver, no dice que lo tenemos que... No. ¿Mande? ¿Tampoco? No, nada. Qué raro, ¿verdad? Entonces hoy yo que tengo algo, pensé que era el audio el otro.
¿Me escuchan, jóvenes? Sí. Sí. Es que ya ratito estaba hablando y no me había fijado que tenía apagado el micrófono. Entonces vamos a ver. No sé si quieren que les explique eso que está haciendo él, que era lo que yo estaba explicando. Sí. Pero sí. Entonces vamos a revisar. Vamos a revisar porque me estaba escuchando. Vamos a ver. Lo que está explicando él son el tiempo de tomado de 17 segundos, el diámetro, los 17 centímetros y la altura de 20 centímetros. Con ustedes podemos trabajar con diferentes medidas. Podemos hablar de diferentes profundidades, que sería H, ¿verdad? Diferentes profundidades. Y podemos hablar de diferentes tiempos de llenado. Entonces, en la ecuación aparece caudal va a ser igual a volumen entre tiempo. El volumen es el volumen del cilindro. O sea, el balde es una forma cilíndrica. Entonces, es necesario conocer el área de sección transversal del cilindro multiplicado por H del cilindro, que son los que él encontró midiendo en centímetros, que era 17 centímetros por 20 centímetros. La medida de ustedes la van a obtener en centímetros, pero me lo van a convertir a metros. Es decir, un metro tiene 100 centímetros, quiere decir que 17 centímetros lo voy a multiplicar por 1, lo voy a dividir entre 100 y sería 0.17 metros. 20 centímetros lo voy a multiplicar por 1 metro y lo divido entre 100 centímetros, entonces va a ser 0.20 metros. Eso va en los cálculos de ustedes, no me van a dejar cálculos en centímetros, sino en metros. Para que el cálculo o la conversión de litros sea más fácil al momento de encontrarlos. Esta es la ecuación, pi diámetro cuadrado entre 4, que en algunas literaturas va a aparecer como pi r cuadrado. Ustedes van a trabajar con diámetro, que fue lo que acabamos de ver en la clase, que es lo mismo decir pi r cuadrado, es lo mismo decir que pi diámetro cuadrado entre 4, solamente hay que considerar la variable que sea la correcta, ¿verdad? No tomar el diámetro como radio ni el radio como diámetro. Entonces se hace el cálculo de pi sobre 4 multiplicando a los 17 centímetros del ejemplo y eso le va a resultar en centímetros cuadrados. El caso de ustedes me lo van a dar en metros cuadrados. Es el cálculo que está desarrollando. Tenemos ya también el cálculo del área de 227 centímetros cuadrados. Lo multiplicamos por la altura, que eran los 20 centímetros, y obtenemos 4.540 centímetros cúbicos. Si queremos convertir volumen, entonces es necesario conocer cuántos centímetros cúbicos hay en un metro cúbico. Si no manejamos ese valor, pues podemos ver perfectamente que un metro es igual a 100 centímetros y lo elevamos al cubo. 1 elevado al cubo es 1 y 100 elevado al cubo le va a dar un resultado, ¿verdad? Entonces, ese es el dato que necesitamos para hacer la conversión. Si queremos convertir los centímetros cúbicos a metros cúbicos. Pero para evitarnos esa conversión, por eso prefiero que me hagan la conversión de las medidas al inicio del ejercicio. Estoy conociendo el volumen, que es 4.540 centímetros cúbicos, y el tiempo de llenado de 17 segundos. Se hace la operación y el cociente va a ser el cálculo de 4.540 entre 17. Vamos a ver cuánto es eso. 267,05. Pero ustedes van a trabajar a 4 cifras significativas. En el cálculo solamente está tomando números enteros, pero el problema de tomar solamente números enteros es que hay mucho margen de error. Entonces, una cantidad, si estamos hablando, imagínense, de unidades grandes. Hablamos de una unidad de varios litros por segundo. Entonces, cuando estamos hablando de 267 centímetros cúbicos por segundo, pues no es gran cantidad, pero cuando estamos hablando
de unos ya 5 litros, estamos hablando de más cantidad de eso por segundo, entonces vamos a ver que la variación, cuando hablemos de horas, va a ser demasiado, entonces vamos a perder mucho caudal en el cálculo. Cálculo de caudal. Primo, fíjate que está don Heraldo ahí, preguntámele que estoy de decirle que. Entonces, conociendo esos datos, ya tenemos el caudal. Si conocemos el caudal y conocemos el área de sección, entonces yo puedo identificar cuál sería la velocidad de ese flujo. La velocidad de 1.17 centímetros por segundo, ¿verdad? Las unidades se cancelan acá, centímetros. Tenemos centímetros cúbicos en el numerador y centímetro cuadrado en el denominador, entonces nos quedaría únicamente centímetros sobre segundos. Bueno, creo que con eso estamos bien. No sé si hay preguntas. Hola. Creo que no. No, ¿verdad? Es que ahora pregunté si habían preguntas, pero era que tenía el micrófono apagado y tal vez ya estaban ustedes, ya estaban bien, pero tenía el micrófono ya apagado. Esta sí me interesaba que tuviera sonido, porque el método que continúa es un poco más, no complicado, pero no es tan sencillo como el que acabamos de ver. El siguiente método se denomina aforo o cálculo de aforo por método de área pendiente. Este método es a partir de una ecuación, que esa ecuación la vemos bastante en la clase. Este cálculo es un poco menos cotidiano porque no se desarrolla o no se hace para estar conociendo caudales del momento, sino que más bien son caudales estadísticos. Cuando ya la fuente ha caído, ha bajado su magnitud, entonces se hacen estos levantamientos. Voy a tratar de ponérselos. ¿Escuchan el audio, muchachos? No se escucha. Nada, no sé qué pasa. Voy a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, voy a tratar. De volver a presentar. Voy a tener ahorita y voy a volver a presentar, a ver si es en la parte de la presentación. Vamos a ver. ¿Escuchan, muchachos, ahora? Nada todavía. Ingeniero, si Dígame. tiene conectado auriculares, creo que no vamos a poder escuchar. Bueno, entonces me lo voy a quitar. Vamos a ver. Me va a decir a ver si me escuchan. ¿Escuchan ahí, jóvenes?
Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ah, ya. Puede ser el tema, ¿no? Pues ni modo, vamos a ver aquí, porque es que yo casi no escucho acá. Estoy... No, vamos a ver. Entonces traté de pasar esto por aquí. Tiene que tener encendido su micrófono, creo, para que podamos escuchar. Este método es un poco lo que es una pendiente. Entonces, la pendiente sí mejor. Ahorita mejor. Es un video para conocer cómo se puede calcular una pendiente. La pendiente que me interesa en realidad es la pendiente del agua. Pero se lo voy a demostrar o se lo voy a poner cómo se hace o cómo se puede calcular la pendiente en un terreno. En topografía es la obtención de pendientes. Para obtener este valor, definiremos dos puntos en el área de trabajo, siendo la pendiente el grado de inclinación del terreno. Este dato sirve para innumerable cantidad de labores topográficas. Por ejemplo, en canales, carreteras, obras de saneamiento, entre otras. Para este ejemplo, ambos puntos tienen conos conocidos. Entre uno y otro hay 70 metros de distancia total. La verdad es que no se escucha muy bien. Dígame. Que no se escucha muy bien, le digo. Se escucha como un poco distorsionado el audio. Ah, bueno. Entonces, creo que mejor lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como el caso de los otros videos. Yo voy a ir explicándoles los videos y si hay preguntas me van diciendo, porque así mejor. Vamos a ver por acá. Lo voy a volver a poner aquí los audífonos. Bien. Vamos a ver, ¿me escuchan? Sí, sí, escucho. Bien. Entonces vamos a ver, miren, lo que les mencionaba ahora es que para el cálculo, para el dato que vamos el método que vamos a utilizar, la ecuación que se necesita es esta que está ahorita en la pantalla. Esa ecuación, jóvenes, es la ecuación de Manning que se ve en la clase de mecánica de fluidos. En esta ecuación calculamos la velocidad del agua, que es esta primera, la B que está por aquí, esta es velocidad en metros por segundo. 1, que es una constante para el sistema de medición. Ustedes saben que hay dos sistemas de medición, el sistema internacional y el sistema inglés. Pero la ecuación que está en la momento en la pizarra, en la computadora, es para el sistema internacional. Está diseñado de tal manera que las unidades se tienen que ingresar como aparece en la figurita. Y así no tenemos problema. Entonces, tenemos ese cálculo. Voy a ver que hay un mensaje por si alguien quiere ingresar. Sí. Ahí está. Ya ingresó. Entonces, el cálculo que tenemos es velocidad va a ser igual a 1, que es una constante por el método internacional, sobre n, que es el coeficiente de rugosidad de Manning. Esa n es adimensional. Cuando hablo de adimensional es que no tiene unidades de medición, pero está diseñada de tal manera que la ecuación hace aparecer también las unidades finales, ¿verdad? R, que es el radio hidráulico. Radio hidráulico es una variable característica del flujo.
y me sirve mucho cuando, cuando estas son secciones no son circulares, son diferentes, son irregulares o son secciones de forma fuera diferente a lo circular. Y esa es la última, que es la pendiente donde está situado el canal, en este caso nuestra fuente, pues de esa manera es la pendiente que vamos a calcular. Y acá se puede calcular como H sub F sobre L, que H sub S son la diferencia o la pérdida de energía debido a la fricción, y L es la longitud del tramo analizado. Entonces, de esa manera vamos a trabajar con esa pequeña ecuación. En esta, posiblemente yo les voy a dejar un pequeño cálculo, no van a hacer gran cosa en este tema, porque este tema es más para cuestiones estadísticas, como por ejemplo, se va a construir un puente, va a hacer una estructura, cuestiones como esa. Me interesa hacer este levantamiento porque se ve la variación del cauce del río. Entonces, para encontrar esa pendiente, primero vamos a ver este pequeño video que lo voy a poner ahora. Entonces, la pendiente se va a encontrar de un delta Y sobre delta X. Y si quiero conocer la pendiente en porcentaje, pues entonces únicamente toca multiplicarlo por 100, como se ve en la ecuación que está acá arriba. En esa ecuación, lo que tenemos es, tenemos que nos dice que pendiente es igual a diferencia de alturas entre distancia horizontal multiplicado por 100. La diferencia de alturas es si en el punto 2 existe una elevación, que ustedes miran el cuadrito acá de la izquierda, donde el punto 1 tiene una elevación y el punto 2 tiene otra elevación. El punto 1 tiene una elevación de 2528, dice MSNM, son metros sobre el nivel del mar. Significa que esa elevación va a ser de 2528 metros sobre el nivel del mar. Esa es la elevación del punto 1, y en el punto número 2, la elevación es de 2503 metros sobre el nivel del mar. Si estuviéramos hablando nosotros que estamos en la costa y estamos en la playa, en teoría, tenemos que estar entonces sobre el nivel del mar, ¿verdad? Estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Cuando ustedes toman la medida de un GPS, van a ver y se van en su comunidad y toman la medida de un GPS y van a trazar medidas de aproximadamente 100 metros, 400 metros, 500 metros, 1000 metros. En las zonas más altas, 1200, 1400 metros. Y de esa manera van a tener lectura sobre el nivel del mar. Ahora, si ustedes toman con GPS y se van al punto en la playa, van a ver que el GPS les va a dar en realidad 0 metros. Y si está mal calibrado, pues de repente le va a dar 1 metro, 2 metros, le va a dar menos 3 metros, le puede dar un número negativo porque puede estar mal calibrado también. Pero en el nivel del mar es el nivel 0, el nivel de referencia para nosotros considerar elevaciones. Quiere decir que aquí tenemos una elevación en el punto 2 de 2503 metros y en el punto 1 de 2528 metros. ¿Cuál es la diferencia en esa altura? 25 metros. Exacto. 25 metros. Bien, 25 metros. Y la distancia que necesito, hay que tener cuidado con esto. Ustedes como profesionales pues tienen que tomar estas medidas de esa manera. Si yo quiero conocer una pendiente, yo quiero conocer el área de algo, necesito conocer medidas horizontales. No me van a medir a lo largo en la línea verde, ¿verdad? Sino más bien medida horizontal. La medida horizontal es la que va sobre el plano acostado, ¿verdad? Que es la medida horizontal. Esa es la medida horizontal. Entonces, el cálculo se va a desarrollar de esa ecuación que tenemos y se va a calcular como diferencia de altura sobre distancia horizontal y lo vamos a multiplicar por 100. La diferencia de altura, ahorita su compañera me dijo que era 25 metros. Aquí en realidad son metros y la distancia horizontal son metros también, 25 entre 70. Esas unidades se cancelan porque son metros sobre metros y lo que me va a resultar aquí es un porcentaje porque lo estoy multiplicando por 100. Entonces, de esa manera yo obtengo una pendiente de 35.71%. ¿Qué significa? Significa que hay por cada metro de unidad en la parte horizontal hay 35 unidades en la parte vertical. Entonces, de esa manera ustedes analizan lo que sería la parte de las pendientes.
Seguimos avanzando. Vamos a ver. Seguimos avanzando. Y es una manera, después de calcular la pendiente, hay una manera de calcular cotas a partir de las pendientes, pero no el video, cuando lo puedan ver, véanlo hasta esa parte para que lo demás no es necesario en la clase, pero lo pueden ver ustedes para su información, ¿verdad? Entonces, el tema de la parte de velocidad, de aforo, velocidad pendiente o área pendiente, perdón, se va a ver en este ejemplo, en este videito, pero yo se los voy a resumir y ya prácticamente hablamos de ello. Lo que interesa es que se hace el estudio cuando el caudal del agua ha bajado, o sea, eso se hace después de una crecida. Creció el agua, por ejemplo, ahorita pasaron los huracanes, creció el río, y después de que bajó el agua nuevamente, entonces al bajar el agua nuevamente, nosotros hacemos este levantamiento. Para este levantamiento es necesario conocer criterios de topografía. Ustedes ahorita en su curso están llevando también criterios de topografía, están llevando el módulo de topografía. Ahorita este año creo que va paralelo con el módulo de hidráulica, pero creo que ustedes están en la parte de áreas. Entonces, en topografía, cuando lleguen a la parte de nivelación, van a ver esta parte más a profundo. Entonces, en la imagen se nota que hay una línea azul donde el agua ya bajó. Si se miran, el agua está sucia, está turbia, es después de una crecida. Entonces, el agua había llegado a este nivel, bajó el agua, y esta es la que tenemos ahorita, esta pendiente. La pendiente que acabamos de ver en el video anterior se va a calcular de esta manera, ¿verdad? Tenemos la diferencia de elevación y tenemos la distancia horizontal y tenemos esa pendiente. Entonces, esa pendiente se va a calcular de esa forma. Ahora, si ustedes notan en la ecuación, yo les puse 1 sobre n por r a la 2/3 por s a la 1/2. S es la pendiente que acabamos de ver y que ya podemos calcular. S, que lo vamos a hacer con la diferencia de altura sobre la longitud horizontal. N, que es el coeficiente de rugosidad, eso tiene que ver con el tipo de agregados que hay en el río o el tipo de suelo. Si hay un material arcilloso, hay de más gravoso, habrán arcenoso, entonces todo ese nosotros podemos analizarlo y de acuerdo al tipo de suelo vamos a tener el valor de N. N, voy a descargarles una pequeña ecuación ahí, una tabla para que ustedes puedan obtener el valor de N a los diferentes suelos. Entonces así van a poder ustedes trabajar. Me hace falta conocer el radio hidráulico, y ese radio hidráulico, ahí aparece una ecuación que es de entre 4, esa ecuación de entre 4 se puede en algunos casos sustituir, pero por ahora lo que vamos a hacer es la ecuación siguiente, y esa ecuación es la que aparece acá. R es igual al área entre el perímetro mojado. Entonces voy a seguir al AutoCAD y digo que R, vamos a ir haciendo aquí paso a paso, mejor para que ustedes vayan viendo lo que voy haciendo. R, que es radio hidráulico, va a ser igual al área entre perímetro. Vamos a ver. Esta ecuación que dice acá es R, que es radio hidráulico, va a ser igual al cálculo de área sobre perímetro mojado. Repito, radio hidráulica es área sobre perímetro mojado. El área, vuelvo por acá, si fuera una si fuera borrar esto aquí. Este es área sobre perímetro mojado. El área es el área de sección transversal. Por ejemplo, si el río se comporta su cauce así, entonces el área vendría a ser lo que tenemos en este caso. Vamos a poner el agua por aquí. Así. Entonces, el agua que me interesa es
es esto. Así. Lo que está en azulito es el área que me interesa. Entonces, este es el área mojada. El área de la sección del río, que es lo que pasa por aquí abajo, ¿verdad? Toda esta cantidad aquí es esta pequeña sección de acá. Entonces, de repente, si hiciéramos la sección en esta parte, aquí, donde está toda esta cantidad de agua, se va a ver como la que yo tengo allá en la figurita, ¿verdad? Entonces, eso es área. Pero el perímetro mojado, jóvenes, es todo este perímetro que está aquí abajo. Todo el suelo que está haciendo contacto con el agua. Eso es perímetro mojado. Si ustedes fijan, aquí arriba no hay suma, porque no hay nada en contacto con el agua. La superficie está libre. Pero todo esto de aquí está en contacto con el agua, entonces eso es el perímetro mojado. Y el cálculo va a ser el área total de esto entre este perímetro mojado que vamos a analizar para el radio hidráulico. Entonces tendríamos el cálculo, luego se toma el cálculo y obtendríamos esa pequeña ecuación. Entonces ya con esa ecuación, que es la misma que estamos viendo aquí en el video, puede llegar a confundir. Quiero que tengan cuidado con esto. Esta ecuación de aquí es para velocidad, no es para caudal. Aquí aparece velocidad igual a caudal, que no es cierto, ¿verdad? La velocidad no es igual al caudal. El caudal es igual a la velocidad por área. Entonces, en esta ecuación podemos sustituir, donde va velocidad, podemos sustituir por caudal entre área, ¿verdad? Para identificar ese valor. Pero en realidad esta ecuación es esta que está aquí. Velocidad va a ser igual a 1 sobre n por r a la 2/3 por s a la 1/2. Igual el video siempre se lo envío porque tiene ciertas cosas que los podemos considerar bien. Y la ecuación, a partir de la ecuación de continuidad, dice que caudal es igual a velocidad por área. Por lo tanto, si yo puedo sustituir o despejar de esta ecuación para velocidad, diría que caudal entre área es igual a velocidad. Si caudal entre área es igual a velocidad, entonces aquí, donde está velocidad, yo sustituyo por caudal entre área. Lo sustituyo acá y caudal quedaba aquí entre el área. El área que estaba dividiendo pasó a multiplicar y ahora me aparece esta nueva ecuación. Donde Q es caudal en metros cúbicos por segundo, N es el mismo factor de rugosidad, el número Manning, área es área hidráulica, radio hidráulico y la pendiente que es la que aprendimos a calcular. Esta me interesa como tema que lo tengamos presente, pero no les voy a dejar trabajo sobre esta, solo les voy a dejar un cálculo, que me hagan un par de cálculos sencillos para que podamos evaluar ese tema. Pero en realidad aquí no van a tener problema con eso. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos bien todos? Sí. Bueno, entonces, jóvenes, con eso estoy concluyendo la clase de hoy, que eran 2 prácticas. Creo que con esas las clases de ayer y la clase de hoy, finalizamos el tema con ustedes, lo que las unidades que tenemos para la clase de hidráulica, del módulo, ¿verdad? Con ustedes creo que no nos volvemos a ver hasta más adelante. Entonces, yo, por medio de su coordinador, les voy a... Vamos a ver, aquí voy a poner para que me miren. Por eso es que no podía ver por este micrófono. Entonces,